En esta noche, hermanos, ya casi terminamos las iglesias, amén. Y la iglesia de hoy, que es la iglesia de Filadelfia, yo creo que no la voy a terminar porque es demasiado. Hace 8 días casi nos íbamos a las 10 de aquí porque era demasiado sobre la otra iglesia que estábamos estudiando. Pero en esta maravillosa noche voy a hablar de esta iglesia. La iglesia que a Dios le agrada. La iglesia que a Dios le agrada es la iglesia de Filadelfia. Amén, ese es el tema del día de hoy. La iglesia que Dios le agrada. Es la iglesia de Filadelfia. Hemos estado hablando de las iglesias. Ya casi vamos a terminar. Abra su Biblia en Apocalipsis 3:7. Aleluya, gloria a Dios. Usted dé un fuerte amén. Amén, amén. Hermanos, día con día debemos de disfrutar la vida. Cada momento disfrútalo, hermanos. Cada instante de tu vida disfrútalo. Déjame decirte por qué. Mira, el otro día fuimos al hospital, yo y mi esposa, y miramos a una persona, su tía de ella, y la miramos ahí postrada en una cama, toda con tubos y todo. Y el Señor me mostraba, me decía, Armando, disfruta cada momento, cada minuto, cada segundo, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar igual que esa persona. Y parece que hoy o ayer mi esposa también me volvió a decir que uno de sus primos también le hicieron una cirugía de corazón y ahorita está bien delicado. Estoy hablando de un joven de 30 y tantos años, apenas está en su juventud. Tú y yo, hermanos, hay que disfrutar la vida, cada minuto, cada segundo. No permitas que nada ni nadie, hermanos, te robe ese gozo, esa vida que Dios nos da. Disfrútalo cada minuto, cada segundo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra, cierra y que ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré la columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribe el nombre de mi Dios y el nombre de esta ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, a la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o lo que dice a esta casa, amén. En el siglo segundo antes de Cristo existió un hombre que se llamó Humenés. Este era un rey, el rey de Pérgamo. Este rey tenía un hermano en la carne que le llamó Atalo. Y se distinguía Atalo, era un hombre fiel, era un soldado fiel, muy leal a su hermano Humenés. Y Humenés le puso un apodo a su hermano por lo fiel que era y lo llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa muy amigo del hermano, o sea, eran muy amigos ellos. O sea que si tú tienes un amigo de corazón, pues llámale Filadelfo. Entonces Atalo y Filadelfo fue enviado por su hermano el rey a fundar una ciudad.
Y la ciudad, cuando la fundó Atalo, Humenés, el rey, en honor a su hermano, le puso a la ciudad que fundó Filadelfia. Y Filadelfia significa afecto fraternal, amor de hermanos. Esto es lo que significa Filadelfia. Este rey reinó hasta el año 138 y Filadelfia se distinguió, fue una ciudad, un centro de donde se difundió toda la Asia Menor y a todas partes del imperio se difundió la cultura griega llamada cultura helénica, con todas sus mitologías griegas y con todos sus filósofos. En el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida junto a la de Sardis, de la que hemos hablado, hermanos. La destruyó un César llamado Tiberio. No, perdón, César llamado Tiberio la reconstruyó otra vez esta ciudad de Filadelfia. Y cuando él la reconstruye, los ciudadanos de Filadelfia le hacen un templo al hijo de César. Y el hijo de César se llamaba Germánico. Y en honor de gratitud le hacen un templo para adorar al hijo del César. Estos eran bien paganos, hermanos. O sea que entre ellos mismos se adoraban. ¿Sabes qué? Tú vas a ser mi hijo y después te voy a hacer un templo y después te vamos a adorar todos. Pero ahí en la ciudad de Filadelfia habían templos dedicados a 5 de las deidades de la mitología griega. Vamos a comenzar con estos dioses. Esto es nomás para comenzar esta historia de las crónicas de esta iglesia. Un templo estaba dedicado a Zeus, que era el padre de los dioses, que era el jefe de los dioses. Otro templo era dedicado a una diosa que se llamaba Artemisa, que era una diosa de los griegos, pero esa misma Artemisa los romanos le llamaron Diana. Entonces, para los romanos era Diana, y esta Diana era la diosa de la naturaleza. Era la diosa de la caza, o sea, de cazar animales. Cuando alguien quería ir a cazar animales, iban y se encomendaban a esta diosa para que fueran a cazar mejor. Los que somos de México conocemos eso. Allá en México está una estatua que le llaman la Diana Cazadora. ¿Cómo la pusieron ahí? No sé, pero en varias partes de México hay un monumento a la Diana Cazadora. Ahí es una mujer que está tirando con un arco. Es esa mujer. Tiene otro templo dedicado a otro dios. Tenían otro templo dedicado a otro dios de la mitología griega y se llamó Helios. Este Helios era el dios del sol y también tenía su templo. Tenía otro templo dedicado a la diosa Afrodita de los griegos, que para los romanos era la diosa Venus. Y esta diosa Venus era la diosa de la belleza, era la diosa del amor. Y miren lo que dice esto. Y esa diosa le puso los cuernos a su marido en la mitología griega. Y tuvo un hijo, esta Venus, y le llamó Eros. Y Eros significa el amor sexual. Y Eros significa todo lo que es erótico. O sea, que estos eran tremendos, hermanos. Era una mezcolanza que hacían entre ellos mismos. Y había tantas perversiones entre ellos. También tenían un templo al dios griego, Dionisio. Y Dionisio fue el hijo de Zeus. Y este Dionisio para los griegos romanos era el dios Baco. Y este Baco era el dios del vino. Y ahí viene una de las frases que se hacen ahí en esta mitología, que le llamaban, ¿verdad? En esas borracheras que ellos le llamaban palabra, una bacanal, así le llamaban ellos. O sea, a nosotros le podemos llamar borrachera, pero ellos le llamaban bacanal. ¿Cómo estuvo la fiesta? Nos pusimos bien borrachos, pero para ellos ya nos pusimos bien bacalanes. Entonces, adoraban al dios del vino,
adoraban al dios de la borrachera. Imagínense qué paganismo impresionante en estas ciudades. Y esta ciudad de Filadelfia, 2 veces le cambiaron el nombre a esta ciudad. Una vez le llamaron, un César llegó y le puso un nombre, le puso Flavia. Pues era al gusto de los Césares, porque ellos tenían el poder en esos tiempos y le cambiaban el nombre de un modo y de otro. Pues ahí esta ciudad de Filadelfia floreció. Una iglesia en medio de tanto paganismo, floreció una iglesia. Aún uno de los padres de la iglesia, que se llamó Ignacio de Antioquía, en el siglo segundo después de Cristo, la mencionó en sus escritos. Y si él se refería a ella, ¿sabes qué? Esos cristianos de Filadelfia son unos cristianos ejemplares. Dice, ellos ponen el ejemplo a las demás iglesias. Él decía, esta iglesia es fiel, esta iglesia ama a Cristo, no importa alrededor todo el paganismo que hay, pero estos hermanos de Filadelfia aman a Jesús. ¿Mm? Y esta es la iglesia, este es el prototipo de la iglesia que Jesús desea, hermanos, que sea. Oremos para que seamos como los de Filadelfia, hermanos. A pesar de tanta perversidad, a pesar de todo lo que miras, hermano, en internet y todo eso, hay cristianos que son fieles, hay cristianos que le creen a Jesús todavía, así como tú y yo. Dice la palabra del Señor que bienaventurado aquel que sin haberme visto ha creído. Esos somos nosotros. Nosotros estamos locos porque venimos aquí, nos la pasamos casi 3 horas aquí alabando al Señor, escuchando su palabra. Y creemos, ¿por qué? Y no lo hemos mirado. Por eso a veces la gente nos llama, ustedes están locos. Una iglesia irrepresible, una iglesia a la cual no le recriminó absolutamente nada. Esto significa que era gente muy noble y fiel a Dios, que cuando pecaban, ellos sabían qué tenían que hacer. Ellos rápidamente iban y se arrepentían. ¿Verdad? Ellos sabían que si habían fallado al Señor tenían que arrepentirse. Eran muy sensibles al Señor y muy obedientes a la palabra, a todo lo que Cristo, ¿verdad?, le había puesto a esta iglesia de Filadelfia. Fue un reconocimiento y le puso promesas que vamos a estar mirando. Entonces vamos a estudiar esta iglesia de Filadelfia, que fue irreprensible, o sea que Jesús no le recriminó absolutamente nada. Esto fue una manera de introducción del contexto histórico de la iglesia para ubicarnos un poquito de las circunstancias que le rodeaban a esta iglesia de Filadelfia. Ellos vivían en medio de ese paganismo, hermanos, en medio de ese paganismo. ¿Y cómo fue que demostraron y fueron fieles a Jesús? Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel que está en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El pastor. El pastor es el responsable de todo lo que sucede en cualquier iglesia. Sea bueno, sea malo, el pastor es el responsable. Esto dice el santo. La palabra santo se traduce en el griego hagios, que significa puro. O sea, en otras palabras, esto dice el puro. O sea, esto va en contra de todo eso. El santo va en contra de todo ese paganismo, de todo eso impuro, todo eso pervertido de los dioses que estaban siendo adorados en esa ciudad de Filadelfia. Aquí está hablando Jesús. Y luego dice, el santo, el verdadero. El verdadero se tradujo de la palabra aletheos, y aletheos significa genuino. Entonces, el santo, el puro y el limpio, que no tiene nada que ver con los dioses paganos, el verdadero, el genuino, Dios, y los otros son pura mitología, no existen. O sea, esto está hablando Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esto significa, ¿qué significa esto?
que Cristo tiene las llaves. Escuchen esto, hermanos. Las llaves en la Biblia significa autoridad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, le estaba dando toda la autoridad de predicar a los discípulos. Cuando tú, hermano, cuando tú le predicas a alguien, tú le estás abriendo las puertas del reino de Dios. O sea, cuando tú estás con una persona y le quieres compartir el evangelio, como que le abres la puerta. Le abres la puerta del reino para que la persona entre, claro, si ella quiere, porque no lo vamos a forzar a la brava, ¿verdad que no? Órale, mete. No, si ella quiere y si ella acepta, pero tú tienes las llaves, tú tienes la autoridad, porque tú tienes a Jesús en tu corazón. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Cuando tú predicas la palabra, le abres la puerta. ¿Quieres aceptar a Jesús? Entra al reino. Entonces, como dice, el que tiene la llave de David, la autoridad, significa pues que el que tiene toda la autoridad, tiene el supremo poder para que en el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Él domina toda la creación. Él está sobre todo principado, sobre todo dominio, poder y sobre toda autoridad. Él es el que abre las puertas. Jesús es el que cierra las puertas. Entonces déjenme decirles algo. Deja que Jesús es el que abra la puerta que tú quieres, hermano. ¿Ah? Para todas las ocasiones de tu vida, deja que sea Jesús. Deja de estar pateando tú las puertas. A veces hay puertas que Dios no quiere abrir. ¿Por qué? En tu desesperación estás duro y duro pateando la puerta, queriendo tumbar la puerta. Pero es que me tiene que dar. Pero es que yo quiero eso, Jesús. Y yo lo declaro, yo lo decreto y yo lo confieso. Pero por más que confieses y decretes, Él no va a abrir la puerta. Te vas a lastimar el pie, mejor descansa. Descansa en esta verdad poderosa. Deja que sea Él el que abra las puertas. Él es el que cierra y el que abre la puerta y ninguno. Si Jesús cierra la puerta, nadie la puede abrir. Pero si Jesús abre la puerta, pásale. Entonces, deja de estar luchando. Él es el único que puede abrir y cerrar las puertas. Mira, tú quieres hacer algo, ¿ah? Si está en el plan de Dios, Él va a abrir las puertas. Y si no, pues no. No vamos a estar ahí golpeando las puertas. Si es la voluntad de Él, Él mismo la va a abrir. Encomendémonos al Señor. Él es el único que tiene toda la autoridad de nuestro destino trazado para nosotros. Mira, muchos cristianos se frustran porque no tienen lo que quieren. Además, Santiago dijo, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Ahora sí como los maderos de San Juan, piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un hueso y luego se ponen a llorar. Ese es un dicho allá de México. Sí, hermanos. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Y muchas veces estamos ahí haciendo oraciones. Señor, abre la puerta, dame eso. Escuchen, hermanos, hay que ser sabios. Si no se abre es porque Dios no quiere. ¿Sabes por qué? Porque te puedes lastimar y te puedes hacer daño en lo que estás pidiendo. Mira, nosotros como hijos, nuestro Padre nos guarda y nos cuida y nos protege. A veces no nos quiere dar eso porque nos podemos desviar. A veces nos podemos perder o a veces, hermano, nos podemos lastimar. Por eso es que el Señor no abre la puerta.
3:8. Yo conozco tus obras, conozco las intenciones de tu corazón, conozco tus deseos de tu corazón, si son buenos o malos. Él conoce, hermanos, Él nos conoce. He aquí está la frase, he aquí. Viene de una palabra griega que se dice o se traduce idou. Idou. Esta palabra significa, habla como una admiración ante algo bueno, como diciendo, he aquí, como Jesús diciéndole a todas las iglesias de ahí, de Apocalipsis. He aquí una iglesia fiel, como diciendo a todos, a la iglesia de Efesio que había dejado su primer amor, aquella iglesia también que permitió los falsos profetas, aquella iglesia que también permitió al espíritu de Jezabel y la doctrina de Baal, aquella iglesia que decía, yo no tengo necesidad de nada. A todas esas iglesias le está diciendo Jesús, he aquí esta iglesia de Filadelfia, como presumiéndosela, como diciendo, esta sí me es fiel, de esta sí me agrada esta iglesia. ¿Sí recuerdan cuando estaba el Señor ahí en el cielo? Estaba ahí hablando con los ángeles, arcángeles y todo. Y de repente llegó Satanás y le preguntó al Señor, ¿de dónde viene Satanás? Oh, pues de allá de rodear la tierra y sus alrededores. Dice, Señor, ¿no has considerado a mi hijo Job? Fiel y íntegro de corazón. Gracias al diablo, sí, pues porque tú lo guardas, tú lo proteges, tú le tienes un vallado. A ver, préstamelo. ¿Ah? O sea, había algo, una cobertura. Es lo mismo que hay en nosotros, hermano. El Señor nos hace una cobertura a nosotros para protegernos, para guardarnos. Si a veces el enemigo nos lastima, sí nos va a lastimar, pero es con un propósito, hermanos, para fortalecernos en el Señor, para guardarnos en nuestra fe. Jesús sigue diciéndole a estas iglesias, he aquí, hay algo bueno que quiero que ustedes observen y vean. He aquí la iglesia de Filadelfia. Aquí Jesús como presumiéndole a las demás iglesias, he aquí. Y esta es la iglesia que el Señor quiere. He aquí. Una nueva traducción como que, o sea, en nuestro vocabulario, en el español, como que no está muy expandido, pero en el griego, estas palabras es inmenso, hermanos. Es mucho contenido en el griego, pero en nuestro idioma, en el castellano, en el español, es como muy limitado, como que no tiene mucho. Y ahora viene a continuación, he puesto delante de ti una puerta abierta, el que abre y el que cierra, y nadie abre. Jesús les había abierto una puerta a los cristianos de Filadelfia, y esa puerta, lo que Jesús había abierto, ¿cuál era? Que no se iba a cerrar, era de predicar la palabra. Mira, también hay una historia muy triste también. ¿Sí recuerdan el arca de Noé? Que tenía solamente una puerta y Dios cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. A que muchos quisieron, cuando empezó a subir el agua a su nivel, ¿verdad? Empezó a subir, quisieron entrar al arca y ya nadie pudo entrar, hermano, porque la puerta se había cerrado. ¿Quién fue el que la cerró? Dios. ¿Tú te puedes imaginar a Noé construyendo esa arca por 120 años, no sé cuánto fue, construyéndola? Ya, yo puedo imaginar a Noé yendo al pueblo a comprar clavos o brea o algo para seguir construyendo el arca. Le dice, ay, va a venir un diluvio. Todo esto que tú miras se va a llenar de agua. Arrepiéntanse, dejen de su maldad, esto y lo otro. Dejen su maldad.
Porque la palabra de Dios habla que Noé era un progrenero de justicia, o sea que él predicaba la palabra de Dios. Y les decía, ay, Noé, tú ya estás bien loco tú, como te gusta, por eso ya el alcohol te está haciendo daño. No, Noé, mira, el agua, dice que va a caer del cielo. Aquí está el agua, el agua cae de la brisa. Porque en esos tiempos todavía no había agua, todavía no llovía. Y, y Noé, miren, que arrepiéntanse. Y cuando llegó ese momento, ya cuando quisieron ahora sí hacerle caso a Noé, ya no hubo oportunidad. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Y esa puerta ahorita está abierta, hermanos. Tú que me estás escuchando y me estás mirando. Todavía hay oportunidad para entrar al reino del Señor. Pero va a llegar un día donde esa puerta se va a cerrar y vas a anhelar, querer entrar a ese redil de Jesús y ya no se va a poder. Jesús es la puerta. Ahorita hay oportunidad de aceptar a Jesús en tu corazón. Jesús es la puerta para entrar al Padre. Y muchos van a querer entrar y va a ser demasiado tarde. Por eso, hermanos, tú y yo que llevamos, estoy hablando a la iglesia, yo y tú que llevamos un buen trazo caminado, que ahí vamos, ¿verdad? Ya llevamos buen ventaja, hermanos, caminado, ya no te regreses, ya no mires para atrás, ya no te salgas del camino. Mira, vamos caminando, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos van a lastimar y a veces nos vamos a desanimar, pero tú sigue caminando ese camino que es Jesús. Nosotros ya llevamos una ventaja, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hermanos. Pero Jesús nos prometió, o sea que no íbamos a estar solos. En ese camino no vamos a estar solos. Jesús nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No vamos a estar solos, hermanos, sigamos caminando. No es el que corre ni el que vuela, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces a los cristianos de Filadelfia les dijo, aquí está esta puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta, según muchos entendidos, están hablando de una puerta que el Señor había abierto para la predicación del Evangelio, que finalmente ese propósito es el que el Señor quiere que nosotros hagamos, que hablemos de su palabra y de Él. No te desanimes, no te desanimes cuando tú le hables a alguien de la palabra de Jesús. A veces yo en mi trabajo, a veces estoy ahí, porque alguien a veces me pregunta algo, dije, de aquí soy, ¿verdad? Y empiezo a sembrar y empiezo a decirle, y al último me salen con una cosa que, ay, Dios mío, a veces da coraje. Pero no me desanimo, yo sigo compartiendo la palabra del Señor al que se me ponga enfrente. El Señor nos va a abrir puertas para predicar el Evangelio. No solamente para predicar el Evangelio, nos va a abrir puertas para todo tipo de situaciones, pero también las va a cerrar. En este caso abrió puertas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un principio, les abrió las puertas a ellos para que compartieran la palabra del Señor. Hay puertas abiertas para los que son fieles y leales a Cristo. O sea que si tú eres una persona fiel, el Señor te está abriendo puertas. Hay puertas abiertas para los cristianos temerosos de Dios, para que escapen de la tentación. Hay puertas abiertas para los que son fieles y leales a Cristo. La gracia de Dios está sobre ellos. Si tú eres fiel con el Señor, el favor de Dios está sobre ti, sobre aquellos que tienen temor de Dios. Y esas puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Vamos a ver una escritura, no quita el renglón de ahí de Apocalipsis. Vamos allá, primera de Corintios 10:13.
Primera de Corintios 10:13. Aquí está una puerta para aquellos que tienen temor de Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, hermanos, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. O sea que cuando hay una tentación, hay una prueba, hay una lucha, el Señor va a abrir una puerta para salir por ahí y para poder soportar. ¿Qué nos va a dar una puerta, una salida para poder escapar de la tentación? Vamos a ser protegidos para poder escapar. Fíjense bien, aquellos que aborrecen el pecado, que no se deleitan en el pecado, a esos Dios les abre una puerta de salida todo el tiempo para que salgan por ahí. Aquí lo dice este texto. Esa es una de las puertas para un hijo de Dios, para aquel que es fiel y temeroso de Dios, que nadie puede cerrar. Dios siempre te va a dar la salida y te va a abrir puertas para que tú entres a otras puertas. Dios, el apóstol Pablo le cerró las puertas en algunas ciudades para que no predicara la palabra de Dios ahí, pero le abrió puertas en otro lado donde era específico que Dios quería que él predicara la palabra ahí. A mí el Señor específicamente me abrió una puerta para que viniera yo aquí a Colorado. No me explicó muy bien cómo iba a ser la situación y todo, pero el Señor me trajo para acá a Colorado. Y aquí estoy predicando la palabra del Señor y dándoles guerra, hermanos. No sé si recuerdan cuando yo y mi esposa íbamos a ir a predicar a Esther Park. El Señor nos cerró la puerta. Nosotros estábamos bien excited, bien emocionados. ¿Sabes qué? Vamos a predicar la palabra y el Señor allá de aquel lugar. Vamos a abrir una misión, Esther Park, casa de oración, Esther Park. El Señor cerró la puerta. ¿Por qué? No lo sé. El Señor la cerró. Yo no voy a luchar con Él. Si yo hubiera querido tumbar la puerta, pero me hubiera lastimado, hermanos. Si hubiera lastimado a mi esposa también. Pero aquí estamos, predicando la palabra del Señor. Sigamos ahí en Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. La siguiente frase es porque aunque tienes poca fuerza, en otras palabras, a pesar de todo esto, a pesar de que tienes poca fuerza, ¿qué significa poca fuerza? También su significado es poco poder. Y Jesús, hermanos, nunca nos pide una fe así extraordinaria, ¿verdad? Así una fe poderosa de que, a ver, yo voy a mover el país por un lado y dice que tu palabra, que yo puedo mover montañas. No, 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 no. No sé si han mirado ese video donde, fíjense, hasta uno de mis trabajos me lo enseñó, de una persona que andaba ahí en el mar y que quería, ¿verdad? Imitar a Moisés y llevaba hasta risa me da, llevaba una vara y ahí va a traer unos locos atrás de él y ahí va él y según él, ¿verdad? Se fue la ola y ahí se metió él y que se deja venir la ola y que le pone una revolcada ahí. Ahí cuando lo miré dije, ay, Señor. Y por eso la gente del mundo nos mira cosas también, ¿no? Pero no de esa fe, hermano, no de esa fe. Él dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Yo sé que de aquí nosotros conocemos el granito de mostaza, ¿sí o no? Es algo bien pequeñito. Jesús dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, el Señor nomás lo que quiere es que tengamos poquita fe, hermanos. Una fe pequeña con un Dios grande es una bomba atómica, hermanos. Entonces el Señor nunca nos va a pedir una fe grandísima o poderosa o super fe, no, no. Una fe genuina, una fe verdadera, hermanos. Aquí lo interesante es que lo que dice Jesús, aunque tienes poca fuerza,
Esta frase es poca fuerza, es poco poder. Se tradujo de la palabra griega dunamis, y dunamis tiene varios significados según el contexto donde se aparezca. Aquí dunamis significa poder milagroso. Ay, esto está interesante, ¿no? Aunque tienes poco poder milagroso, ¿cómo está eso? Porque ahí en esa iglesia de Filadelfia no hacían grandes milagros ellos. En medio de Filadelfia no tenían esas noches de poder, de milagros, no. Era una iglesia, hermanos, bien simple, bien sincera. Yo puedo imaginar a esos hermanos de Filadelfia. Mira, donde no se predica el evangelio, o sea, la palabra del Señor, y suceden demasiados milagros, póngase a dudar, hermanos. Mira, porque si estos de Filadelfia, ¿verdad?, no hicieron milagros, eso, aquí la palabra del Señor Jesús les hubiera dicho, ¿por qué no hicieron milagros? ¿O por qué no esto y lo otro? No, Jesús ni les dijo nada. No les dijo nada de super fe ni de hacer milagros. No, nunca les dijo nada. Jesús de esto nunca les recriminó. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque los milagros, hermanos, escuche bien, porque los milagros también Satanás los puede imitar. También Satanás hace milagros. Como los magos de Faraón que imitaron los milagros de Moisés, ¿sí recuerdan con la vara? Que Moisés aventó la vara y se convirtió en una serpiente. Y luego vinieron los magos, hicieron igual lo mismo. Satanás también hace milagros, hermano. Los milagros no garantizan que son Dios de Dios a veces. Dunamis, poder milagroso, también tiene otro significado. Entre otros había capacidad intelectual, pero también habla e incluye de capacidad económica. ¿Cómo capacidad económica? Si eran pobres. En otras palabras, le dice, miren, ustedes, aunque tienen poco poder milagroso, con eso basta. Con eso está bien. Porque había algo más importante. Y luego les enseña qué es lo que quiere Dios. Les dice a todas las iglesias, o sea, nosotros también, qué es lo que quiere Dios. Y aunque tengamos pocas habilidades naturales o que no podamos hacer grandes eventos para impactar al mundo, aunque tengamos poquito poder y poquita fe, con eso no necesitamos hacer tantas cosas. Así le sucedió a los cristianos de Filadelfia. En los registros históricos habla que esta gente era muy pobre. Los cristianos de Filadelfia. Jesús nunca le recriminó, pues hubieran orado por que cayeran codornices o algo, ¿no? Si ustedes notan, de las 7 iglesias, a 2 de ellas no las recriminó para nada. Una de la iglesia es la de Filadelfia y la otra es la que hemos hablado, que es la de Esmirna. Le dijo, porque tú eres pobre material, pero eres rica espiritualmente. Poca capacidad económica. Entonces aquí viene una pregunta. ¿La iglesia necesita más milagros y dinero o necesita más de Dios? Usted puede decir, pues, las 3 cosas, ¿no? Bueno, la pregunta es muy razonable y es muy lógica. La iglesia no necesita más milagros ni más dinero. La iglesia lo que necesita es más de Dios. Más de Dios, hermanos. Sin embargo, hay muchas iglesias, eso es lo que enfatizan, milagros y dinero. Que ¿qué dice la Biblia sobre esto? Que los cristianos que hace más de 300 años atrás, lo que los distinguía a estos cristianos era la pobreza. Porque ellos casi todo el tiempo fueron perseguidos, no podían tener trabajos estables ni negocios propios. Sin embargo, estos cristianos llenaron todo el imperio romano del evangelio de Jesucristo. Y ellos no tenían dinero, tenían poquito poder, pero tenían una fe poderosa, aunque era poquita. No tenían mucha capacidad intelectual. Imagínense, un pescador
No era una persona letrada, sin embargo, fue líder de 12 que trastornaron el mundo, que hasta el día de hoy hablamos de ellos. Y ese líder era el apóstol Pedro. ¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Cuando Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración, estaba un cojo de nacimiento ahí, mendigando, pidiendo para comer. Entonces Pedro y Juan entrando al templo, ¿eh? Aquel hombre les dice, pues una limosna. Les extiende la mano, ¿eh? Y los queda mirando, regáleme algo para un pan. Entonces Pedro se esculca y pues no traigo. Y le pregunta, Juan, ¿tú traes ahí algo? ¿Qué? ¿Un cambio? No traigo ni de qué caerme muerto, yo también. Entonces Pedro le dice a este hombre, mírame, ¿verdad? Mírame. Le dice a aquel paralítico, cojo de nacimiento, le dice, mira, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Wow, ¿te imaginas? Esos milagros de esa gente que no tenía estudios, no tenía nada, pero tenían una fe. Wow, para levantar un paralítico así. Por eso ese Pedro era tremendo. La iglesia de hoy, los predicadores de hoy se distinguen porque quieren tener mucho dinero y hacer milagros. No les importan las otras cosas. ¿Qué quieren? O sea, ellos lo que tienen es lo que quieren es exaltar su ego, es lo que tienen. Esos mensajes, esos predicadores, luego lo empiezan o sea, son tan manipuladores, hermanos, estos predicadores que cuando empiezan a predicar la palabra del Señor, o sea, ellos dicen, no, que hay una necesidad para esto, ¿eh? Y empiezan ok, vamos a usar la palabra de Dios para que nos la crean. Y empiezan a meter temor a la gente. Y si tú no das, y hasta te ponen un número ahí, que el que tienes que dar, te va a pasar lo mismo que Zafira y Ananías. Los va a cargar el payaso si no da. Y pues la gente pues tiene su fe y todo. Pues ellos son dadidosos, ellos quieren dar. Pues claro, dan. Estos son bien abusivos. La predicación, la palabra es recibir a Jesús. Esa es la verdadera predicación, hermano, recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando nacemos de nuevo, hermanos, nosotros mismos, no hay nadie que nos esté obligando a dar. Cuando tú eres nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando tú tienes tu salvación segura y todo eso de las ofrendas y de los diezmos, espontáneamente salen de ti. Yo no necesito andar con una pistola acá atrás de ti, tienes que dar. No. Espontáneamente tú lo das de tu corazón. Y yo no necesito andar acá manipulándote acá arriba del púlpito, no, para nada. Mira, la palabra de Dios dice, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿De qué está hablando Malaquías aquí? De la palabra de Dios. O sea que nosotros espontáneamente damos de corazón y hay alimento, hermano, para predicar la palabra del Señor. Y también dice, cada uno dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú des algo, hermano, aunque sea $1, dalo de alegría. ¿Sabes qué, señora? Es para ti, pero lo doy con todo mi corazón. Aleluya. Aquí Jesús les estaba aclarando todo. Tienes poca fuerza. ¿Qué fue lo que Jesús miró en esta iglesia que no le recriminó nada? ¿Qué fue lo que Jesús mencionó que había hecho estos cristianos de Filadelfia que no le reprendió absolutamente nada? Fíjense, le dijo, aunque tienes poca fuerza, poco poder, poco dinero, la menciona estas dos cosas a pesar de todas las demás. Número 1, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. La palabra guardado viene del griego tereo. Significa poner atención a los mandatos. Puede ser mandatos, ¿verdad?, a nuestros padres, jóvenes. O puede ser mandato a nuestros patrones, aquellos que tenemos un patrón, house.
a las autoridades también. Poner atención. Poner atención y obedece. Entonces lo que está diciendo aquí es, tú has puesto atención a mi palabra. No solo has puesto atención, sino la has obedecido. No has diluido mi mensaje. No has quitado la cruz de tus mensajes. No has torcido mi palabra. La has guardado lo más puro posible. Y yo reconozco eso. Les está diciendo Jesús a los cristianos de Filadelfia. Has guardado mi palabra. Ahora vamos a estar aquí en unas instrucciones de Jesús para los discípulos de este pasaje. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión, que está en Mateo 28:19. Pero los falsos la han cambiado, la han puesto por la Gran Comisión. O sea que la han distorsionado esto. En Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice de la Gran Comisión. A Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. ¿Qué es un discípulo? Uno que quiere aprender, un aprendiz, alguien que quiere ser como su maestro, alguien que se somete a sus anhelos o sea que dice, ¿sabes qué? Mis anhelos son tuyos, Señor. Mis planes son tuyos, Señor, para hacer la voluntad de su maestro, aquel que lo escogió para ser su discípulo. Entonces dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, o sea, en todo el mundo, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles lo que se les ocurre. ¿No? Así no dice. Porque parece que así dicen algunas Biblias. Ok, vamos a tratar de leerlo bien. Enseñándole un curso de superación personal, que se superen día con día en su persona. ¿Así dice? No, como hay muchas traducciones hoy, por eso no puedo leer bien. Vamos a tratar de leerlo bien, ¿ok? Enseñándole la escalera del éxito. Ay, no, así no. Así tampoco dice. Ok. Como que ya me brinqué unos. Porque así leen unos ministros, otros pastores, hermano. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Enseñándoles y que guarden, otra vez que pongan atención, todas las cosas que dice Jesús. Yo he mandado, ¿quién ha mandado Jesús? Jesús dijo, vayan y enséñenles. Vayan y enséñenles mi palabra, no lo que se les ocurra. Vamos con otro texto de la Biblia y con este casi voy a terminar. En 1 Timoteo 6:3. Este nomás es la mitad del mensaje, hermanos, porque es demasiado Aquí está fuerte esta reprensión. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí la palabra sanas viene de la palabra griega yugaino, que significa higiene. Higiene significa limpio y puro. Entonces, ¿cómo son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Limpias y puras. Porque vienen de Él, porque vienen de Jesús. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son puras, porque vienen de Él. No están contaminadas, no están adulteradas, no están manchadas de sabiduría humana, no. Entonces, el que no se conforma con las palabras limpias que Jesucristo dijo, que aquí estas palabras de Dios en la Biblia, ¿qué es lo que sucede a estos? A la doctrina que está conforme a la piedad, o sea, aquellas enseñanzas que te llevan a buscar solamente las cosas de arriba y no las terrenales. Aquellas enseñanzas que te ayudan y que te ayudan a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Esa es la doctrina
que es conforme a la piedad. Bueno, si alguno no se conforma con eso, vea la sentencia apostólica ahí en 1 Timoteo 6:4. Están envanecidos, orgulloso, nada sabe y delira. La palabra delirar viene del significado griego y es nouseo. Y nouseo significa enfermo mental. Ahora sí que aguas. Ya ve, por eso la palabra así en el castellano, o sea, no tiene mucho significado. Pero cuando lo metes al griego, hermano, no, hombre, sale. Aquí está diciendo que el que delira, que ya se quedó loco. Todos pueden buscar estas palabras, hermano, ahí por internet. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cualquier predicador que habla cosas que no están en la escritura, que no están conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está enfermo mental. O sea que ya se quedó loco, para que me entiendan. Se le volvió una tuerca. Delira, se volvió loco. Está hablando de enfermedad mental, pero también de enfermedad moral. Tuerce todo. Son inmorales, dice la palabra del Señor. Porque provienen de las palabras de Dios para sacar provecho para ellos mismos. O sea que ellos mismos tuercen todo. Sigamos ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6:4. Están locos, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahí en el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Fíjense cómo están adentro de ahí de las iglesias. Hombres privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártense de los tales, no los escuchen, porque se pueden contaminar. Por eso es que muchos de estos, ¿verdad?, están enfermos espiritualmente. No los veas, mejor. Ni les creas, ni los escuches. Están locos todos aquellos que tuercen la Biblia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia la piedad, o sea, la devoción con Dios, al caminar con Dios, acompañada de contentamiento. Ay, a veces cuando yo escucho a esta gente que habla de todo esto, dice, no te conformes con ese carrito, no te conformes con esa casita. Eres un mediocre. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. ¿No los ha escuchado? Yo sí cada rato los escucho. Por eso, así predican esto. O les crees a estos locos o le crees a las sanas palabras de Jesús. O le crees a estos locos o les crees lo que dice la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Por lo que tenemos. Fíjense la lógica y el razonamiento del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. No hay duda de nada, no vamos a poder llevar nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tengamos. O lo que tengamos. Contentos. Esto es razonable, hermanos. Ahí en el 9, para los que se quieren enriquecerse más, caen en tentación y lazo, y de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor, no el dinero. O sea que ahí viene toda la raíz. El amor, no el dinero, no tiene que ver en esto. En cual algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron, eso significa se salieron del camino y fueron traspasados por muchos dolores. Esta gente que, mira, yo conocí ahí en Bakersfield, lo voy a decir públicamente porque ahí hasta lo firmaron y todo. Un día estaba un ministro ahí predicando, ¿verdad? Y yo conocí a este brother tiene la pura feria, tiene casas, tiene negocios, tiene mucho dinero.
pero él ama a Dios con todo su corazón. Y él dijo ahí, cuando estaba predicando, dijo, ¿y saben qué? El día que esta iglesia se tuerza o haya algo, pero así delante de todos los pastores que estaban ahí, o suceda algo, y yo me salgo de esta iglesia. Y dicho y hecho, hermano, esa iglesia se desvió y él se fue de ahí. Y así, yo cuando lo estaba escuchando, yo me quedé así como que, ay, ay, ay. Ese sí es valor para decir esas cosas. ¿Cómo es que un cristiano se puede extraviar de la fe, de las verdades puras del evangelio, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que no tienen sustento bíblico, que nada más la maquillan por fuera? ¿Saben cómo son estos predicadores? Son como los estudios Universal allá en Los Ángeles. Pura fachada de enfrente, ¿verdad? Pero usted mira, cuando usted mira una película así de, por ejemplo, de Spider-Man, vamos a poner ahí, y usted mira los edificios y todo, y wow, se mira. Pero usted la puede mirar cuando lo están firmando en vivo, usted mira atrás puras cartulinas y unos palos deteniendo ahí los letreros y todo. Así son estos. Aparentan, ¿verdad?, que están bien y todo, pero por atrás, ay. Yo recuerdo cuando decía a mi esposa, que yo quiero ir a Hollywood allá, a ver las estrellas de Hollywood. Y yo por acá, no, hombre, si supieras. Y la llevé pues para y ya fuimos caminando ahí y todo. Entonces, ¿qué? Pues necesito un baño. Ok. Y nomás nos salimos poquito ahí del bulevar. Oh, huele feo todo ahí. O sea, nomás la calle es la que se mira bien. Pero si tú sales para acá o para allá, sí, guácala. Pero bueno, así son las situaciones. Así son estos, hermano. Por eso cuando tú mires un video de eso, de esa gente, mejor recuerda lo que dice la palabra de Dios, del ira, ya se quedaron tuercos. Yo no voy a estar siguiendo a un loco. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si tú sigues a un ciego, los dos se pueden ir al hoyo. Mejor hay que escuchar la palabra sana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo voy a terminar el mensaje, hermano.